Hoy me encuentro en una propiedad que tenemos en venta, pero en este video vamos a hablar cómo se realiza un diseño arquitectónico, cuáles son los pasos y procesos que ustedes deben de tener en cuenta al momento de diseñar, solicitar la licencia y construir. Vamos a imaginar que ya tenemos el lote. Ustedes ya tienen su lote, algunos aún no lo han comprado, no han tomado esta decisión, pero teniendo el lote hay que hablar de algo muy importante. Primero, cuál es el índice de ocupación y de construcción que vamos a tener en el lote. Y obviamente no solo es el índice de construcción y de ocupación, sino también cuántos niveles nos permite la construcción en ese lote. Digamos el lote queda en unidad residencial. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Reglamento de propiedad horizontal. Porque en el reglamento se estipula que puedo construir yo en cuanto a fachadas. Hay unas unidades residenciales que tienen manual de fachadas y también eso se debe respetar. Digamos está en un lote independiente, ustedes simplemente tienen que seguir la norma en cuanto al municipio, Secretaría de Planeación, para que les dé cuáles son esos lineamientos básicos. Pero ustedes en fachada obviamente pueden tener como más alcance, pueden tener diseños mucho más diferentes si es independiente. Entonces miren que hay dos diferencias muy grandes. Digamos estamos en parcelación y queremos hacer ya el diseño, nos da un índice de ocupación del 20%. En construcción tenemos un lote de 5.000 metros cuadrados, entonces multiplicamos esos 5.000 metros cuadrados por el 20%, o sea que tenemos un área de 1.000 metros cuadrados que permite construcción. De esos 1.000 metros cuadrados, lo normal en una casa campestre se encuentra entre los 350 para 3-4 habitaciones hasta los 500. Cuando ya llegamos a los 1000 ya es otro cuento diferente, ya es una finca pues con áreas mucho más grandes. Por ejemplo, en las zonas caballistas se utiliza mucho esta área, pero en realidad yo creo que con 350 metros cuadrados es suficiente para una casa campestre. También en el índice de ocupaciones en el lote yo cuánto puedo ocupar de ese porcentaje del terreno. Entonces hay que revisar muy bien tanto la norma como el reglamento que está por escritura, y ya hablamos de esa parte inicial como para no tener claridad cuánto puedo construir en mi casa. Entonces ya sé que puedo construir hasta cierta área, en este caso que les hablé, 1.000 metros cuadrados, pero bueno, es mucha área, vamos con 350 metros cuadrados. Tenemos una información inicial, pero vamos a hablar ya en específico cuáles son los estudios técnicos que necesitamos para diseñar, pero también para la licencia. Levantamiento topográfico. Muchos clientes me dicen, Sebastián, no, es que el lote es muy plano, ahí no hay que medir nada. En realidad, sí hay que medir, porque yo no sé cuánto es la longitud, por ejemplo, del ancho, la profundidad del lote, y esto influye mucho cuando vamos a posicionar la casa. Levantamiento topográfico. ¿Qué costos puede tener un levantamiento? Para un lote de 5.000 metros puede estar entre 1.200.000, 2 millones de pesos. Va a depender de la distancia, de donde se encuentre, porque obviamente el desplazamiento. Y ahora seguimos con el diseño arquitectónico. ¿Qué deben de tener en cuenta? Nosotros, cuando ofrecemos este servicio, hablamos de 3 conceptos. La idea básica, que es tener un esquema donde vamos a definir bien cómo queremos una ubicación, si queremos 2 niveles, espacios, vamos a hablar cuántas habitaciones, porque es lo más importante. Y esa idea básica nos va a llevar a un anteproyecto. Ese anteproyecto ya es un nivel mucho más avanzado de esa idea básica, donde ya tenemos, por ejemplo, distancias, longitudes que nos permiten saber cuánto va a ser el ancho de una habitación para tener un espacio de una cama, si va a ser king, queen. Entonces miren que en esas 2 etapas es fundamental que se tomen muy buenas decisiones del diseño. Después de ese anteproyecto sigue ya la etapa final de entrega de proyecto final, y ya es básicamente el diseño arquitectónico en planta. Para tener la firma del arquitecto tenemos todas las distribuciones y ese plano nos tiene que servir para la licencia de construcción. Entonces van 3 conceptos, se los voy a repetir: la idea básica, el anteproyecto y el proyecto final en la parte de diseño arquitectónico. Pero ojo, dentro del diseño arquitectónico debemos de tener en cuenta ya el levantamiento topográfico que teníamos, pero también el cálculo estructural, que lo debe elaborar un ingeniero calculista para saber si lo vamos a hacer en concreto, en estructura metálica o en otro tipo de construcción. Miren esta nevera, se las quiero enseñar aprovechando que estamos acá. Esto es una nevera. ¿Y por qué es importante el cálculo estructural? Porque básicamente lo que vamos a tener es la estructura que va a soportar la casa por un calculista. Él va a calcular esos pesos, cuántos son esas cargas, por ejemplo, en las vigas, las columnas, y tiene que ir muy enlazado del arquitectónico, porque si no tienen una compatibilidad, pues aquí te puede poner el ingeniero estructural una columna y el arquitecto tenía todo este espacio abierto. Eso es lo importante de tener los dos muy consolidados. Pero imagínense que no se puede hacer cálculo estructural sin tener también un estudio que es el estudio de suelos. Si yo no hago estudio de suelos, no voy a saber dónde voy a construir, qué voy a requerir en fundaciones. Vamos en el 4º estudio técnico que necesitamos para la licencia de construcción. ¿Qué nos permite saber el estudio de suelos? Tenemos qué profundidad hay que tener de fundaciones, también nos da la capacidad portante del suelo. Por ejemplo, hay unos suelos que son limo-arcillosos, franco-arenosos, y esa consolidación la tiene que tomar el ingeniero calculista para saber qué fundaciones hacer.
Entonces mire que vamos ya en 4 estudios que son necesarios para esa licencia. Luego de tener todos los estudios, vamos a radicar. También tenemos que llenar un formulario único nacional, que es el formulario para diligenciar la licencia de construcción. ¿Y cuánto pueden ser los tiempos que deben de tener en cuenta para los diseños y los estudios? Aproximadamente de 2 a 3 meses. Después de radicar la licencia, tienen que tener un tiempo entre 3 a 4 meses. ¿Por qué? Porque son 45 días hábiles y los municipios, curadurías, obviamente pueden hacer observaciones. Entonces hablamos de 45 días, que pueden ser unos 3 meses alargaditos en la licencia. Ya en total llevamos 6 meses entre diseños y radicación de la licencia. Luego viene el proceso de construcción. Venga, vemos el jardín desde acá. Y ahora sí, llegamos al proceso de construcción. ¿Cuánto puede tardar una construcción? Eso lo vamos a hacer en un video mucho más largo y hablando con ingenieros, arquitectos también, porque queremos hacer como una invitación a varios profesionales, empresas, colegas, que hablemos cuánto puede ser el estándar de esos tiempos. Lo normal para una casa en construcción tradicional es de 8 a 9 meses. Y ustedes le dicen que puede ser en mucho tiempo menor a ese que está. La verdad es que es una construcción un poco más tipo prefabricada, que ya tienen, por ejemplo, procesos de estructura metálica, steel framing, pero bueno, eso va a depender mucho. Entonces esos tiempos de construcción van a definir mucho también si estamos en una época de invierno o de verano, pero en algunos lotes muchos clientes quieren eficiencia en tiempo y en costo y pues el tiempo es plata. Lo bueno y lo que yo recomiendo es tener un invernadero. Un invernadero puede tener un costo de 20, 30 millones de pesos. ¿Qué permite el invernadero? Pues que yo no interrumpa los tiempos de trabajo y que la construcción avance. Entonces si hablamos de tiempos totales entre diseño y licencia, la verdad uno requiere mínimo un año. Y hablemos de algo que siempre se vuelve una polémica, yo siempre lo he dicho en los videos. A mí me preguntan, Sebas, ¿cuánto vale el metro cuadrado de construcción? Yo les digo, no sé, porque no conozco ni el estudio de suelos, ni el diseño arquitectónico, ni el cálculo estructural. Sin uno conocer realmente cuánto puede ser las fundaciones, cuánto voy a llevar en varilla, acero, todo lo que requiere la obra, pues es muy difícil estimarlo, pero uno puede tener un más o menos. Normalmente un proceso de construcción tradicional puede estar entre los 2.800.000 a los 4 millones de pesos. Tenemos casas en Llano Grande que ha tenido metro cuadrado a 5 millones de pesos. Entonces hay que tener en cuenta que ese precio por metro cuadrado en realidad se da es al final de la obra, porque yo calculo esos costos y eso es una modalidad que se define también a todo costo. Después les voy a hablar de otro video de ese proceso porque son muchos y la verdad es que tenemos que entrar muy puntual a cada proceso para que conozcan más en un video de YouTube. Logramos al final de ese diseño de 350 metros cuadrados tener un metro cuadrado aproximadamente de 3 millones de pesos, que la verdad es muy bajito, son acabados normales. Un estándar de metro cuadrado que pueda llegar a 3.500.000 es lo normal. Mi recomendación por experiencia, para hacer una casa de 200 metros, yo he requerido hasta 850 millones de pesos, incluyendo diseños también. Pero les quiero enseñar primero el vestir de esta habitación principal, que es difícil de encontrar en una casa campestre, un vestir tan amplio. Las casas las están haciendo con vestires muy pequeños y eso influye mucho en una venta. Si ustedes están de acuerdo, lo leo en los comentarios o me dejan su opinión. Si esa casa que queremos hacer de 350 metros cuadrados la llevamos a un precio más o menos de 3 millones de pesos metro cuadrado, vamos a requerir 1.050 millones de pesos en construcción. Pero lo que les estoy diciendo, ese precio no es tan exacto, hay que tener en cuenta unos imprevistos. Entonces digamos que puede subir a 1.200, 1.300 millones de pesos una construcción de ese valor y esa área. Y este es un resumen breve, porque la verdad es mucho más complejo todos los procesos que hay, pero de cómo se puede hacer desde tener un lote, diseñar, hacer todos los procesos de licencia hasta construir y los tiempos que hablamos. Así que si quieren conocer más videos de estos, me dejan un comentario, miramos qué más temas podemos tocar. Tenemos muchos invitados que vamos a tener próximamente, constructores, ingenieros. Por ejemplo, yo quiero tener un geólogo que es amigo mío, un señor de mucha experiencia, para hablar de temas de manejo de taludes, también en los terrenos que hay que tener en cuenta. Entonces nos vemos en el próximo video y los invito a suscribirse a mi canal.